presentando conferencias y el tema siempre involucra una pregunta a la cual procuramos darle una buena respuesta. Y el día de hoy es pornografía tan adictiva como la cocaína. Y bueno, ustedes saben que la cocaína es una sustancia bastante peligrosa y adictiva. Y la pregunta entonces es muy profunda y vamos a darle una aceptable respuesta. El tema el día de hoy sí es un poco tabú, es un poco, no se habla casi nada de esto, en México menos. Sin embargo, de acuerdo a las estadísticas mundiales que incluyen a México, y lo vamos a ver también, pues más del 80% de la población ve pornografía. Entonces, es un poco contradictorio y quizás eso también explique un poco la poca asistencia aquí, porque es un tema complicado y la gente no quiere ser identificada con algo así. Sin embargo, la conferencia fue muy bien preparada por mis compañeros y amigos. Si quieren pasar para presentarlos. Tengo el gusto y el honor de presentarles a los conferencistas. En esta ocasión es la ingeniera Nora Bustamante y el maestro en ciencias Eric Lira. Ellos pues son personas comunes y corrientes, simplemente tuvieron el gusto de preparar esta conferencia. No es fácil pararse aquí y empezar a hablar, realmente es un reto y ellos lo hicieron con mucho cariño, con mucho gusto para enriquecer a la sociedad queretana y a todos los que nos están viendo por Facebook. Entonces, la dinámica es así. Tenemos primero un video de unas entrevistas que hicimos en el Parque de Tejeda. Después viene la conferencia y después de la conferencia tendremos un refrigerio que trajimos para ustedes, un break de, no sé, 10, 15 minutos y posteriormente una sesión de preguntas y respuestas que también suele ponerse muy interesante y es una oportunidad de hablar esto con madurez, con respeto y poder edificarnos. Ok, pues entonces vamos a presentar el video de las entrevistas. Que influyen negativamente sobre todo en los niños y jóvenes, bueno, también en los adultos, pero sobre todo es más perjudicial en los niños y jóvenes. Bueno, la pornografía siempre ha sido un tema controversial, tabú, y se supone que pues se confunde el arte con la mala imagen o lo que proyecta para cierta gente que no tiene un criterio definido. Eso está muy mal. La verdad es un daño moral para el ser humano, porque finalmente la palabra pornografía, ¿qué abarca? El estarse contaminando la mente, hasta el corazón, los buenos principios, y eso no deja nada bueno en el ser humano, porque dedica ese tiempo para dañarse a sí mismo. Finalmente Dios nos creó perfectos y en esta situación, si la persona nació con buenos principios y eso, pues obviamente va a ver la pornografía, pero va a decir, bueno, es que eso es dañino para mí, y no va a optar por recurrir a eso. Eso tiene que ver mucho con los principios, con el entorno, sobre todo el entorno familiar, de ahí se deriva todo. Pues pienso que es hasta cierto vicio para algunas personas, que pues, no solamente denigra a un ser humano, sino que también a la persona que está consumiendo pornografía, pues
le atrofia la mente. Daños, por supuesto, muchos daños, psicológicos, emocionales, y repito, más en esa edad que los chicos, los adolescentes todavía no tienen un criterio formado, todavía son muy influenciables, entonces pienso que sí es muy, muy negativo. Más daños, la verdad es que yo pienso que al ser humano le falta capacidad para ese tipo de temas y lo vemos con cierta perversidad, no como algo que se pudiera tomar como cualquier tema. Pues el beneficio es un placer momentáneo, así decirlo, una satisfacción ya sea visual o no sé, el objetivo por lo que se lo estén viendo, consumiendo, ¿no? Es algo pues, vacío, que no llena a nadie. Sí, yo creo que sí puede ser muy adictivo. Sí, pues inclusive hay terapias para eso, ¿no? Entonces hay estudios que sí ya están hechos y comprobados que efectivamente pues te vas metiendo más al tema y es complicado salirte de ahí. Sí, debe ser adictivo porque una vez que recurren a eso, pues les va generando como que un gusto, una satisfacción dañina que cada vez va avanzando más y va necesitando más y más y yo creo que llega un momento en que ya no pueden controlar, pero sí, es una adicción finalmente, eso es una adicción, no se le puede nombrar de otra manera. Sí, porque igual contigo pues, puede atrofiar la mente, los pensamientos de una persona, entonces puede causar el mismo efecto de necesidad. Yo creo que ya muy grande. Antes no, pues o no había tan libremente, no, pues ya más de 30 años. En la secundaria he de haber estado yo en los 80. Aquellas videocaseteras beta empezaban con algunas películas que inclusive se traficaban principalmente de Estados Unidos. Yo nunca he recurrido a la pornografía, jamás. No me llama la atención, yo mi tiempo lo ocupo en leer precisamente la Biblia, de hecho la traigo aquí en mi celular. Los 12. Definitivamente la educación de casa, el ejemplo, lo que les inculcamos a nuestros hijos, lo que ellos ven, a la atención que nosotros como papás o abuelos, tíos, tenemos con estos niños, ¿no? Si los tenemos ahí, pues que se entretenga y a ver qué, y con el teléfono, ahora la compu, ¿no? Pues es bien fácil que caigan así, pero si nosotros estamos conviviendo, platicando, inculcando a nuestros niños, a nuestros hijos y demás, pues yo creo que solo así, no le veo otra manera. Que busquen cosas reales, que busquen contacto con la gente, o sea, el convivir con personas, el tacto con un ser humano, pues es muy diferente. El primer paso son los principios morales del ser humano, el que sus padres estén pendientes de sus hijos, de que les enseñen principios, les enseñen moral. También tiene que ver mucho las amistades que tenga esa persona. Y obviamente sí se puede erradicar el ser una persona también de fe. Nosotros somos creados por un Dios que nos pide que vivamos de la mejor manera, que vivamos en santidad, que no recurramos a ese tipo de cosas. Cuando el joven, la persona que es adicta a la pornografía, llega a la conciencia de que eso que está haciendo está mal y que le está haciendo dañino, debe de poner esta situación en manos de Dios y tener fe y ocupar su tiempo en lectura de buenos libros, de la Biblia, por ejemplo. La Biblia es un libro bellísimo, es un libro de fe y conducta definitivamente. Si el ser humano se aboca a leer la Biblia de base, créame que va a vencer ese problema de pornografía, esa adicción a la pornografía, lo va a vencer. ¿Por qué? Porque desea agradar a Dios, desea agradarse a sí mismo, cuidar su cuerpo, cuidar su mente. Esa adicción a la pornografía lo va a vencer. Ok, sí me escuchan, ¿verdad?
Buenas tardes, pues soy Nora, como me presentó Fernando. Yo voy a dar inicio a la conferencia, pero vamos a iniciar viendo un pequeño video. Hey. Doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whenever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Okay, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hannah, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other. Todos los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios. Y también para esta familia aquí especialmente. Mabilis pa sa mga mga pagmahal na isa. Napili ka lang ubili sa akin. Ok, ¿qué les pareció este video? Es un extracto del video que se llama Solo un clic de distancia. Como vieron, está disponible en YouTube. Este video fue hecho hace más de 10 años, sin embargo, sigue siendo una realidad en la actualidad. Vamos a ver en esta conferencia ciertos detalles y vamos a profundizar en puntos que el video presenta. Entonces, les voy a compartir la agenda de lo que vamos a ver, qué es la pornografía, después vamos a ver la revolución sexual, datos y estadísticas, pornografía como negocio, por qué nos debería parecer un problema la pornografía, el proceso de adicción, consecuencias físicas y emocionales y por último, conclusiones y soluciones. Bueno, empecemos por ver qué es la pornografía. Según la Real Academia Española, la pornografía es una presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación en espectáculo, texto o producto audiovisual. Es decir, es todo aquel material que representa actos sexuales o eróticos con el fin de provocar excitación en el receptor. La pornografía se manifiesta a través de diversas disciplinas, como es el cine, la escultura, la fotografía, historietas, libros, pintura, y ha tenido, no se cambia.
y ha tenido más popularidad en revistas y pues últimamente en el Internet. Ahora, se puede decir que la pornografía es casi tan vieja como el mundo. En las ruinas de las ciudades griegas que existieron en el siglo XII al siglo II antes de Cristo, se pudieron encontrar desde jarrones con dibujos de actos sexuales hasta murales y textos con intencionalidad erótica. También en las ruinas de Pompeya, una ciudad que existió en el 79 después de Cristo en Italia, se puede conocer cómo se divertían los habitantes de esa ciudad. En las ruinas del principal burdel se pueden ver muchísimas escenas de sexo. También en China se han encontrado dibujos y grabados de la época de la dinastía Qin, que existió desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Y también en India hay un conjunto de templos hinduistas, como en esta imagen que verán, donde hay decorados en relieve o esculturas donde aparecen desde heterosexuales u homosexuales teniendo relaciones sexuales. También hay hasta orgías y hasta zoofilia. Entonces, la pornografía, tal como la conocemos hoy en día, surgió con la aparición de la fotografía. Daguerre, un pintor francés, inventó el daguerrotipo, que es este aparato, lo inventó en 1839. Poco años después ya se hacían las primeras fotografías de desnudos y de parejas en el momento del coito. Algo obviamente más explícito que esto. También en Gran Bretaña hay una fotografía de 1890 de una mujer practicando sexo oral con su pareja, lo que se convertiría en la primer fotografía pornográfica de un país anglosajón. Ahora les voy a hablar un poco acerca de la revolución sexual de los 50. Tras la Segunda Guerra Mundial, en los 50 se intentó reconducir la vida mediante la idealización de la vida doméstica para las mujeres, los roles bien definidos, el conservadurismo sexual y social. Sin embargo, la introducción de la píldora anticonceptiva a principios de los 60 relajó un poco las expectativas morales y abrió el camino para la revolución sexual. Entonces, había una revolución social que ya estaba en curso y comenzaron esta revolución sexual, lo que permitió que le pudieran decir adiós a cualquier tipo de atadura y prohibición. Entonces, una anticoncepción más accesible y pues mejor significaba para las personas que podían tener relaciones sexuales sin preocuparse de las consecuencias. Ahora, una periodista y escritora alemana llamada Ulrike Heider citó en uno de sus libros, refiriéndose a esta época en la que ella vivió, dice, su utopía era una sociedad igualitaria en la que el amor y la sexualidad se liberaran de las cadenas morales de la Iglesia y del Estado, es decir, que quedaran libres de prejuicios. Entonces, querían sustituir la pareja tradicional y la familia por nuevas relaciones más humanas, nuevas formas de amor y sexualidad. También frases como haz el amor y no la guerra eran muy características, o sea, querían dejar claro que pues, el sexo era lo mejor para luchar contra el mal, y también era una generación que intentaba demostrar que era diferente a aquellas personas que fueron partícipes del mayor crimen de la historia del mundo, es decir, de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a esta revolución, la clase media se empezó a expresar más. Hubieron distintos movimientos estudiantiles, las mujeres alzaban más la voz, también abrió la puerta a la diversidad sexual. Entonces, esto permitió que temas sexuales se trataran más abiertamente y que el sexo fuera común, fuera normal, antes del matrimonio. Entonces, una ola de sexualidad
invadió los medios, entonces ya se veía piel femenina por todos lados, en publicidad, en periódicos y pues por supuesto en la pornografía. Una de las consecuencias indirectas de esta sociedad fue la producción gráfica de material erótico. Este señor se llamaba Russ Meyer, mejor conocido como el rey de los desnudos. Él era un productor y director estadounidense de películas de tipo porno suave. El porno suave es un género de la pornografía en el que no se demuestran actos sexuales explícitos. Él rodó su primera película llamada El inmoral Señor Tease, como ven en este anuncio de su película, que era una comedia para adultos sin pena, sin vergüenza. Igual acá dice un clásico del cine obsceno. Entonces, a partir de esta película da el inicio de la carrera del desnudo femenino en el cine, pero sin alcanzar todavía la explicitud actual de la pornografía. Por eso a estas películas de corte erótico se les denominaba nudies. Ahora, en los 80s se inventó el VHS, que por sus siglas en inglés, Video Home System, o sea, sistema de video en casa. Muchas personas podían ver películas en la comodidad de sus hogares. Entonces, a través de este formato, millones de personas pudieron ver pornografía en sus hogares sin necesidad de ir a un cine pornográfico, lo cual pues era vergonzoso y además era solo apto para mayores. Entonces, como recordarán en el video de las entrevistas, un hombre mencionó que su primer contacto con la pornografía fue a través de una película en este medio. Ahora, entonces, hay que reconocer que en generaciones anteriores, pues la pornografía era más suave. Las películas, las revistas se ocultaban debajo del mostrador. Ahora, a medida que la tecnología avanza, que las nuevas generaciones han ido creciendo, pues inevitablemente el paisaje pornográfico ha ido cambiando. Entonces, con el surgimiento del Internet, la pornografía ha alcanzado una expansión aún mucho mayor. O sea, actualmente hay mucho material explícito a un solo clic de distancia, como lo vimos en el video del inicio. Por eso ahora pues se considera normal. Entonces, un plus que el Internet le da a la pornografía es privacidad, accesibilidad y variedad. Privacidad, pues porque cualquiera lo puede ver en su celular, en su cuarto, encerrado, totalmente privado. También accesibilidad, o sea, todos tenemos un celular, todos tenemos internet, entonces es fácil accesar. Y pues variedad, porque ¿cuántos videos hay en Facebook de cualquier categoría? Pasa lo mismo con la pornografía, hay muchísima variedad. Y debo confesarles que al preparar esta conferencia, al buscar en cualquier buscador online datos generales de pornografía sobre sexo, salen muchas imágenes explícitas sin censura. Entonces, ¿por qué antes la pornografía solo era para mayores? O sea, ¿por qué antes solo los adultos podían ir al cine? ¿Por qué solo las revistas se vendían a mayores de edad? Y ahora no hay restricciones para encontrar pornografía en línea. O sea, todo parece indicar que el dinero llega a ser más importante que las leyes. Ahora les voy a hablar acerca de algunos datos y estadísticas. Pornhub es la página de internet pornográfica más popular del mundo. No es la única, hay muchísimas páginas, pero voy a hablar acerca de ella porque en el 2019 publicó su última recopilación completa de datos y estadísticas y además pues porque es la más grande, es decir, tiene muchísimo contenido. En este año, en el 2019, tuvo más de 42,000 millones de visitas en el año, es decir, aproximadamente 115,000 millones de visitas por día. Es como si todos los mexicanos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, ingresáramos a la página Pornhub
una vez al día. En este mismo año, en 2019, se subieron más de 6.86 millones de videos de contenido nuevo. Es decir, aproximadamente como casi 19,000 videos por día. Entonces, vemos que es un sitio web que constantemente tiene material nuevo y nunca aburrirá a su cliente. Ahora, dentro de las estadísticas también mencionaron que el 85% de los mexicanos ingresa a través de su teléfono celular, el 10% a través de una tablet y solamente el 5% a través de una computadora. Algunos visitantes pues pueden durar más tiempo o pueden hacer uso de las funciones de la comunidad, pero el tiempo promedio por visita es de 9 minutos con 56 segundos para los mexicanos, es decir, 10 minutos. ¿10 minutos se les hace que sea poco o se les hace que sea mucho? ¿Cuántos de aquí tenemos un teléfono celular? Todo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo invertimos viendo videos en Facebook o en YouTube? O sea, en realidad, en tan solo 10 minutos podemos aprovechar el tiempo para leer un libro, lo que pues es mucho más provechoso, ¿no? Ahora, también las estadísticas analizaron diferentes países y dentro de la mayoría de los países el día favorito para ver pornografía son los domingos, mientras que los viernes es el día que hay menos tráfico. Pero en general, en un promedio durante la semana, el horario favorito para ver pornografía es de 10 de la noche hasta las 12. O sea, durante estas 3 horas es cuando hay más tráfico en la página. De igual manera, la mayoría de los visitantes, es decir, el 36%, tienen una edad de 26 hasta 34 años, mientras que el 25% es de 18 a 24 años. En sí, al hacer una cuenta en Pornhub, pues ingresas, das aceptar en los términos y condiciones que indican que pues eres mayor de edad, o sea, 18 en adelante, pero en realidad, ¿cómo puede Pornhub comprobar que eres mayor de edad? O sea, no tienen manera y en realidad no creo que les interese. De hecho, se han hecho encuestas en los últimos años donde indican que los niños, los jóvenes, fueron expuestos a la pornografía de los 13 años e incluso algunos desde los 7, aunque la mayoría no fue intencional o que ellos lo buscaran. Ahora, ¿cuántos de aquí tienen hijos? ¿Y cuántos permiten o permitirían a sus hijos dormir con sus celulares? O sea, ¿saben o sabrían qué es lo que hacen con sus celulares durante la noche? No, ¿verdad? También las estadísticas mencionaron las páginas más buscadas en el 2019 por los mexicanos. La número 1 era hentai, que significa pervertido en japonés y que está relacionado a un anime pornográfico. La segunda palabra pues fue mexicana y la tercera lesbian o lesbiana en español. También dentro de las estadísticas vemos que somos el tercer país con más porcentaje de mujeres que ven pornografía, es decir, el 36%. O sea, por cada 1,000 visitantes, por cada 1,000 visitas, 640 son hombres y 360 son mujeres. Y como podemos ver aquí, cada año va aumentando más. Entonces, podemos ver que este no es un tema solo para hombres. Entonces, ¿por qué creen que Pornhub se dedica a sacar estas estadísticas que son públicas? ¿Cuál creen que será el propósito de mostrar cuáles son las palabras más buscadas? Pues es sencillo, es para que sepan qué es lo que más le gusta al consumidor y entonces producir más videos de eso y por ende aumentar sus ganancias. O sea, en realidad Pornhub
obtiene sus ganancias a través de publicidad, un casino triple X online que tiene y suscripciones premium para ver contenido más exclusivo. Tan solo en 2006, Pornhub obtuvo $97 mil millones en ganancias, pero para 2020 ya estaba ganando $426 mil millones. O sea, creció rapidísimo. A ver, ¿quién no conoce estas empresas? O sea, Amazon, todos. iPhone. Muchos de ustedes yo creo han de tener un iPhone o una Mac. Netflix. ¿Quién no ve películas en Netflix? Y pues por supuesto Google, el buscador más popular. Pornhub generó la mitad de lo que estas 4 empresas generaron juntas en 2020. O sea, ninguno de estas 4 grandes empresas mundiales alcanzan, o sea, ponerse al tú por tú con Pornhub y ganarles por sí solos. Nada, ninguno. Entonces, vemos que es un mega negocio. Ahora, actualmente y a partir de 2013, Pornhub invita a la comunidad, a las personas, a que colaboren con ellos subiendo sus videos. Ahí dice, trabaja con nosotros. Lo plantean muy padre, hasta viene un esquema que dice, ¿cómo ganar ingresos? Pues dice, no, pues te registras, después subes tu video, después va a haber tráfico, es decir, personas van a ver tus videos, o sea, vas a tener muchas vistas y entonces vas a hacer dinero. Entonces tú vas a compartir ganancias publicitarias con Pornhub. También te van a pagar por videos que te hagan por pedido. También te dan propinas, tienes club de fans. Entonces todo suena muy atractivo, que casi pues cualquiera puede subir sus videos, o sea, videos caseros, de lo que sea. Entonces gente amateur sube videos constantemente. Entonces, en la página encontramos muchísima variedad de contenido, como por ejemplo, sexo explícito, sexo sin filtros, sobre fantasías, de homosexuales, de transexuales y orgías. Imagínense unos chicos de 18 años que acaban de salir de preparatoria o que recién acaban de ingresar a la universidad. ¿Creen que ellos están listos para este tipo de contenido que se presenta en la página? Entonces, como se imaginarán, a partir de 2013, la página tuvo un aumento en videos, en contenido y pues visitas. Sin embargo, no manejó con ética ni cautela, tanto que en 2018 y entre 2017 y 18, la Internet Watch Foundation, una organización benéfica que tiene sede en Cambridge, Inglaterra, en una búsqueda encontró 118 videos de pornografía de abuso sexual infantil en esta página. Entonces, Pornhub rápidamente eliminó este contenido. Pero después, en 2020, en diciembre, o sea, del año pasado, The New York Times publicó un artículo sobre los casos que tenía Pornhub de abuso infantil, o sea, pornografía ilegal. Entonces, rápidamente, Mastercard y Visa bloquearon sus servicios para la página, es decir, ya no podían pagar con sus tarjetas. Entonces Pornhub dijo, ok, bueno, ya, no cualquiera va a subir su contenido, solo perfiles verificados. Sin embargo, a mitad de este año, en Estados Unidos se presentó una demanda colectiva de 34 mujeres de distintos países, donde acusaban a Pornhub que ganaban intencionalmente, o sea, se beneficiaron intencionalmente de sus videos, de imágenes, de tráfico sexual y violaciones de ellas, e incluso de tráfico sexual infantil, que fue el caso de 14 de ellas. O sea, una de estas chicas se llama Serena Flates. Ella actualmente tiene 20 años. Su caso también fue publicado en el New York Times el año pasado.
Su caso es que ella, cuando tenía 14 años, tenía un novio, estaba muy enamorada, le envió un video sexual, él se lo compartió a sus amigos y sus amigos lo subieron a Pornhub. El caso de otra chica es que ella por muchas ocasiones intentó que bajaran sus videos, por lo menos 7 videos de ella, de cuando tenía 10 años hasta 30 años. O sea, en este periodo ella fue esclava sexual, o sea, ella fue parte de la trata de mujeres de hombres de Hollywood y de financieros como Jeffrey Epstein. Me imagino que la mayoría conoce quién es Jeffrey Epstein. Y si no, en Netflix hay un documental acerca de su caso. Entonces, lo peor de esto es que, o sea, la página permite que los usuarios descarguen los videos. Entonces, si Pornhub elimina los videos, cualquier otra persona en cualquier momento los puede volver a subir. Entonces, imagínense cuántas mujeres ven sus videos, o sea, cuántos videos hay en la página, cuántos se descargan, entre tanto que Pornhub y las autoridades no hacen algo al respecto. La demanda afirma, esta demanda que metieron las mujeres, dice que fueron ignoradas, avergonzadas y a veces burladas cuando cuando le pidieron a MindGeek es la compañía encargada de Pornhub y de otras páginas pornográficas, cuando le pidieron que eliminara sus videos de abuso, es decir, no las tomaron en cuenta. Entonces, por eso ahora se unieron para hacer esta demanda colectiva. Entonces, ¿por qué el consumo ilimitado de pornografía nos debería parecer un problema? Pues como lo vimos, está relacionado a la esclavitud sexual y a la pornografía infantil. O sea, la realidad es que la pornografía es un mercado clandestino como la droga, pero se estima que produce el doble de cifras, pero a partir de la explotación sexual de mujeres mundialmente. O sea, simplemente una fotografía de su familia y una fuerte amenaza son suficientes para mantener esclavas a cientos de mujeres en el mundo. También, o sea, este mercado no le interesa tu vida, o sea, solo le interesa cuán atrayente seas para generar dinero. Por ejemplo, hasta abril del 2020, en el mundo circularon 4.1 millones de imágenes, audios, videos sexuales de niños, niñas, adolescentes, inclusive bebés y recién nacidos. En México en el 2019 se reportaron más de 800,000 denuncias por este delito. Y Cancún se ha colocado en el 4º lugar de turismo sexual en el mundo. Entonces, como vemos, el motor de este negocio, de la pornografía, es el dinero. O sea, entonces al entrar a cualquiera de estas páginas pornográficas, estás aportándolos, estás financiando su negocio, ¿no? Con el simple clic. También el problema de la pornografía es que nos genera falsas expectativas. Como se imaginarán, pues algunos videos contienen actores, les pagan, pues ellos hacen su papel, exageran, entonces no es real. También se muestran cuerpos perfectos, tamaños exagerados, etc. O sea, completamente no es real, no es el sexo real. De igual manera, degrada el sexo. Sabemos que el sexo es un acto íntimo entre parejas que debería ser consecuencia del amor, es decir, que el amor llevará al sexo, no al revés. Y pues en la pornografía, en internet, vemos depravación, orgías, agresión sexual, etc. También genera adicción como una droga y tiene consecuencias físicas y neurológicas. Sobre estos dos últimos puntos les va a hablar mi compañero en la siguiente sección. Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la segunda parte, vamos a decirlo así. Bueno, me gustaría saber si hasta ahora han
como que están reflexionando sobre toda la información que les ha presentado. La verdad es que es bastante interesante. Hay mucha información que no presentamos porque realmente hay muchísima información, pero esperemos que realmente esto se lo lleven. Y vamos a continuar. Me gustaría empezar por un concepto que es la adicción, porque finalmente de esto se trata. Bueno, la adicción se define como una enfermedad crónica que daña el cerebro y puede involucrar el consumo compulsivo de sustancias dañinas. Entonces, ya hablando de esto, vamos a ver qué es la cocaína. La cocaína es una sustancia química que se utiliza como estimulante para subir los niveles de dopamina. Básicamente nos hace sentir placer. ¿Y qué es la pornografía? Ya lo vimos, son representaciones de actos sexuales. ¿Cuál es el objetivo? Pues excitar al espectador sexualmente. Y también nos genera dopamina. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor. Básicamente es el mensajero del tipo de comunicación entre las neuronas. ¿Y qué es lo que hace? Se encarga básicamente de regular las emociones placenteras. ¿Cómo qué tipo? Bueno, como el chocolate. A lo mejor a la mayoría sí nos gusta el chocolate. Cuando nosotros comemos un chocolate y tenemos esa sensación de, qué rico está el chocolate, eso se encarga la dopamina. La dopamina se encarga de sentir ese placer. Otra podría ser las actividades físicas, que tienen muchos beneficios. Entonces, también aquí la dopamina entra en juego, ya sea que vayas a un partido de soccer, a un partido de golf, o posiblemente, no sé si han corrido un maratón y al final esa sensación de satisfacción cuando terminas, bueno, posiblemente no, pero en alguna otra actividad, eso se encarga la dopamina. Y bueno, no sé a quién le encante dormir, pero dormir también es una de las actividades que favorecen la dopamina. De hecho, últimos estudios recientes han dicho o revelado que cómo la dopamina tiene una relación directa con los ciclos del sueño. Por eso es muy importante dormir bien. Entonces, ¿cómo ocurre una adicción? Voy a platicarles el proceso de adicción en 3 pasos. El primer paso lo podemos ver aquí. En la primera etapa se llama intoxicación. ¿Qué sucede acá? Lo que hemos estado viendo. Tenemos como un estímulo de la dopamina, un sobreestímulo, pero al mismo tiempo generamos un analgésico natural que se llama dinorfina. ¿Qué hace esta dinorfina? Disminuye el efecto de la dopamina en nuestro cuerpo, lo que nos hace pasar a la segunda etapa, que es el síndrome de abstinencia. ¿Qué es esto? Aquí el nivel de dopamina todavía existe, pero muy bajo. Entonces, por alguna extraña razón, no consumiste cocaína, no viste pornografía, entonces tu cuerpo empieza a generar sensaciones no placenteras que te dan ¿quién? La dopamina. Entonces empiezas a tener esta etapa del síndrome de abstinencia, lo cual nos va a llevar a esta etapa que se llama ansiedad. En esta etapa se empieza a generar esa necesidad de tu cuerpo por generar la dopamina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vas a regresar a la primera etapa de intoxicación. ¿Con qué? Con cocaína, con pornografía, con lo que te produzca mucha dopamina. Entonces, se vuelve un ciclo vicioso. Ese es el proceso de adicción, y se producen efectos en tu cuerpo dañinos. ¿Qué sigue después de esto? Bueno, el cuerpo busca placer. En este caso, va a buscar la estimulación sexual por medio de la pornografía. La pornografía lo que va a hacer es un cambio estructural en tu cerebro y libera, vamos a decir, un bonche de dopamina que no estás acostumbrado a recibir. Entonces, el cerebro tiene esta necesidad de liberar esta dopamina y va a tratar de recordar de dónde la genera con más cantidad. Va a buscar sus fuentes y normalmente, como ya estuvimos expuestos a pornografía, lo que va a hacer es
caer en pornografía. Vamos a poner un escenario. Aquí se me fueron estas dos, pero como escuchamos anteriormente, vamos a poner a un niño que estuvo o está expuesto a pornografía a los 7 años. ¿Por qué es tan vulnerable un niño a los 7 años? Porque la corteza prefrontal de un niño no está desarrollada al 100%. ¿Y por qué es importante esta corteza? Porque en la corteza prefrontal se dan los procesos cognitivos, de memoria, el comportamiento social, cómo actúas ante el medio social. Entonces, un niño que está expuesto a pornografía, el daño sexual que él está viendo a través de estos materiales, a él se le hace normal. ¿Y qué pasa? Que si él llega a ver pornografía infantil, él está más propenso a ser violado por una persona que se le acerque y diga, el niño, ok, es normal, ya estuve expuesto a esto, no pasa nada. ¿Por qué? Porque nadie le dice que esto está mal. Entonces, ¿qué prosigue? No es sino hasta los 22 años cuando la corteza prefrontal ya está madura. Nuestra corteza prefrontal ya está lista, ya a partir de ahí tenemos como un buen raciocinio. Es del hecho que durante estos 15 años, el niño que estuvo expuesto a pornografía, todo lo ve normal. Otra cosa muy importante es que la pornografía no va sola. ¿A qué me refiero? Que va muy de la mano con la masturbación. Y la masturbación también causa efectos físicos como disfunción eréctil y eyaculación precoz. Entonces, ¿qué pasa con las personas que ven pornografía después de los 23 años si no están dentro de este rango? Pues ya lo explicamos anteriormente. Realmente es un proceso de adicción en el cerebro que independientemente de que tu corteza prefrontal esté o no esté madura, lo vas a experimentar. Me gustaría ponerles un ejemplo, el camino en el cerebro, cómo se va formando esto. Vamos a suponer que nuestro cerebro es como un bosque. Entonces, una persona que camina por una senda, por una vez que pase, no va a ser un camino. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántas veces tendría que pasar por el bosque para que se marque ese camino? Entonces, algo similar sucede con la pornografía. Cuando nosotros estamos expuestos a pornografía, nuestro cerebro lo que hace es crear nuevas estrías. Estas pequeñas ranuras que se ven, el cerebro las genera por sí solo cuando se expone a una actividad nueva. ¿Y qué es lo que hace? Quiere mantenerlas activas. ¿Con qué? En este caso, con pornografía. Entonces, imagínense, durante todo ese tiempo lo estamos estimulando con pornografía, vamos a hacer un camino muy transitado durante esa estimulación de la pornografía. El doctor Norman Deutsch, que es el autor del bestseller de El cerebro que cambia por sí solo, él hace este énfasis, que los espectadores a pornografía, que están ya sea con videos, con fotos, con revistas, desarrollan estos mapas o nuevas rutas, lo que hace que el cerebro por sí solo las quiera mantener activas. Es como cuando estás mucho tiempo sentado y tus músculos quieres estirarlos. Es algo muy similar con el cerebro. Me gustaría hacer una comparación. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto? Bueno, ya vimos que la ciencia y la investigación dice cuáles son las consecuencias. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿por qué crees que la gente siente vergüenza o tiene culpa cuando ve pornografía? ¿Por qué lo hacen escondidas y no lo hacen abiertamente? Seguramente porque tenemos algo más que pues un cerebro, ¿no? Vamos a decirlo así, el cerebro es el hardware y la mente es nuestro software, pero también tenemos emociones, por lo cual tenemos alma o espíritu. ¿Y cómo nos afecta esto? Bueno, podemos ver en el libro de Primera de Corintios, dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este. ¿Por qué creen que diga esto? O sea, ya lo acabamos de ver con la ciencia. O sea, ya vimos cuál es el impacto que tiene nuestro cuerpo. También dice en el libro de Colosenses, no tenga nada que ver con la inmoralidad sexual.
Entonces, podemos ver cómo la ciencia y la Biblia llegan a la misma conclusión. Entonces, no hay como pierde de esto, no debería tomarlo a la ligera. Realmente esto es muy, muy, muy preocupante. Vamos a citar un versículo más. Dice en el libro de Juan, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Y qué podemos ver acerca de la pornografía? Que el que está expuesto a la pornografía básicamente se vuelve un esclavo de eso. Pero Jesús nos dijo también, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El que miente se vuelve mentiroso. El que se enoja se vuelve iracundo. El que roba se vuelve ladrón. Y el que ve pornografía se vuelve adicto a la pornografía y, pues bueno, acaba siendo esclavizado. Jesús lo dijo hace 2000 años y la ciencia lo confirma hoy. Vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a ver cuáles son las causas que te pueden volver propenso a ver pornografía. En la parte física es que seas abusado sexual, maltrato físico y verbal. Mentales y psicológicos, que tengas curiosidad, digas, no creo que me haga ese efecto a mí, voy a intentarlo y bueno, ¿para qué te cuento? Carencia afectiva, no tuviste amor, expresión de amores por tus padres. En la parte social, que sufras bullying, burlas, la parte de la soledad, mal ejemplo de los padres. Y todo esto nos lleva a un cúmulo de consecuencias. Lo que mencionábamos nos puede llevar a la masturbación y la masturbación, el exceso de esta nos lleva a la disfunción eréctil, eyaculación precoz, nos puede también llevar a la depresión, culpabilidad y vergüenza. ¿Por qué? Porque en algún momento las personas que están expuestas a una pornografía normal, con el tiempo van avanzando a pornografía más fuerte y explícita, porque eso es lo que les demanda el cerebro. Entonces les da pena decir, oye, pues yo veo esto, y lo que hacen es hacerlos en privado, tienen culpa, vergüenza, empiezan a desarrollar comportamientos obsesivos compulsivos, aislamiento social, rechazo al sexo opuesto, destrucción de la vida sexual. Como lo mencionábamos, son producciones, cuerpos muy bonitos, proporciones desmesuradas. Ningún hombre y ninguna mujer puede competir con eso, entonces eso ya lo tenemos en la cabeza por default. Y pues esto también termina en divorcio o separación de tu pareja si no estás casado. Esto también aumenta los casos de violación, abusar a otros, homicidio, violencia. Ahora, lo que queremos decir es que todo esto hace una sinergia, que el aislamiento social te puede llevar a la depresión y la depresión al homicidio. Y así consecutivamente con muchas otras. Ahora, me gustaría exponerles 2 ejemplos de qué es lo que podría suceder. Vamos a poner a esta persona que nace en una familia disfuncional. Es un caso real. Es un padre borracho, es el hazme reír de los vecinos. Y por el otro lado tenemos a una persona que nace en una familia normal, amorosa. Esta persona fue abusada durante 7 años y la otra persona crece normal, jugando con los niños, feliz. Esta persona crece con rencor y odio y hasta quien lo genera lo empieza a expresar hacia Dios. Esta persona, alrededor de los 12 años, tiene exposición a la pornografía, lo cual lo ve muy normal. Entonces esta persona lo que hace es una tesis contra el cristianismo, lo que quiere es acabar con el cristianismo, quiere decir que no existe eso. Entonces él empieza a trabajar en una tesis para refutar el cristianismo y esta persona durante todos estos años empieza a tener daños por la pornografía. ¿Qué pasa con esta persona? Se da cuenta durante muchos años de investigación que hay más evidencia para ser creyente que ser un no creyente, lo cual se vuelve conferencista cristiano.
y el otro se vuelve un asesino serial después de todo el daño que tuvo con la exposición a la pornografía. Y vamos a ver de quiénes estamos hablando. Estamos hablando de Josh McDowell, que es precisamente la persona que vimos del video, y Ted Bundy, que bueno, no sé si muchos lo conozcan, pero él fue uno de los más brutales en la historia. Se le adjudican 30 asesinatos de mujeres y 100 asesinatos que no pueden comprobar todavía. Posiblemente estos sean dos extremos muy extremos. No estamos diciendo que te pueda pasar esto, pero muchas personas están aquí, en medio, como que jugando a la ruleta rusa de no creo que me pase eso. La verdad es que no lo sabes, nadie lo sabe. No sabes cómo eso te va a afectar. Es como cuando dicen, prueba la cocaína, no te va a hacer nada. Y tú dices, no, pues la verdad es que ni dudas tengo porque ya vi no creo que me haga nada a mí. Es exactamente lo mismo con la pornografía. Mucha gente está aquí en medio. Entonces, me gustaría leerles un extracto de lo que dijo Ted Bundy un día antes de ser ejecutado. Él pidió una conferencia con un psicólogo que se apellida Dobson y él quiso hacer esta confesión, en una entrevista. Perdón. Dice así. Dobson le hace una pregunta a Ted Bundy. ¿Realmente no lo sabías antes? Está haciendo una confesión de todos los asesinatos que él hizo. Y contesta Bundy. Quiero que la gente entienda esto. Básicamente, era una persona normal. No era un tipo que pasa en el rato en los bares o un vagabundo. No era un pervertido en el sentido de que la gente mira a alguien y dice, sé que tiene algo. Pero yo era esencialmente una persona normal. Tenía buenos amigos, viví una vida normal, a excepción de este segmento pequeño, pero muy potente y muy destructivo, que mantuve muy en secreto, muy cerca de mí mismo y que no se lo dije a nadie. Y parte de la conmoción y el horror de mis queridos amigos y familiares, hace años, cuando me arrestaron por primera vez, fue que no tenía ni idea. Me miraron y miraron al chico estándar. Creo que la gente debe reconocer que aquellos de nosotros que hemos sido tan influenciados por la violencia en los medios, en particular la violencia pornográfica, no somos una especie de monstruos inherentes. Somos hijos, somos maridos y crecimos en familias regulares. La pornografía puede llegar y sacar a un niño de cualquier casa hoy. Me sacó de mi casa hace 20, 30 años, tan diligentes como lo fueron mis padres, y lo fueron en la protección de sus hijos. Y por muy buen hogar cristiano que teníamos, y teníamos un hogar cristiano maravilloso, no hay protección contra el tipo de influencias que hay en una sociedad que lo tolera. Y Bundy está llorando. La verdad es que los invitaría a ver la entrevista entera. Está muy interesante cómo él lo cuenta, y lo interesante de aquí es que incluso cuando le hacen preguntas cómo mató a estas personas, él mismo dice, no quiero revivirlo. Y bueno, fue ejecutado el 24 de enero de 1989. ¿Qué podemos concluir de esto? Si tú eres de las personas que ven pornografía y dicen, no le hago daño a nadie, no pago tampoco por eso, porque es gratis, lo veo a solas, pues déjame decirte que estás apoyando implícitamente a la trata de personas, al tráfico sexual de niños, a la trata de blancas. También estás apoyando ese mercado. También puede afectar de manera impredecible, justo lo que decíamos. No sabes cómo te va a afectar esto, entonces mejor ni lo intentes, huye de ahí. Causa diferentes efectos emocionales, sí, ya los habíamos visto: depresión, ansiedad, ira,
de efectos emocionales en tu cuerpo, tristeza, puede derivar en violación o pedofilia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pornografía, ¿cuál es la primera actitud que se mantiene? El machismo, el maltrato hacia la mujer, que la someten, los golpes. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que están expuestas a ese tipo de materiales? Quieren imitarlo. ¿Qué es cosa lo que le pasó a Ted Bundy? Llegó un momento que en la pornografía ya no lo satisfacía y lo que hizo es pasar a la realidad. ¿Es más adictiva que cualquier droga? Sí. ¿Y por qué? Porque, ¿qué pasa cuando tú te vas a drogar con alguna sustancia? Sabes que ya tienes esa cantidad preparada para drogarte. A diferencia de la pornografía, ¿qué sucede? Justo lo que decíamos anteriormente, que hay una variedad infinita, accesible, en tu casa, en el teléfono, ¿y qué haces nada más? Darle clic, y nunca se acaba. 19,000 videos por día. ¿Cuándo vas a ver 19,000 videos? Y nuevos todos los días. Entonces, de verdad que por la ciencia dicen que no hay nada más adictivo que la pornografía. Y queremos decirte que sí hay una salida, no es una receta de cocina, queremos que entiendas esto. Si tú tienes un problema similar, no te vamos a decir con esto se te quita, claro que no, porque todos somos diferentes. Pero el primer paso para ser ayudado es reconocer que tienes un problema y ya que lo reconociste, posteriormente buscar ayuda profesional. Entonces, esa es la primera etapa para poder salir de esto. Nosotros somos Respuestas Querétaro y pues estamos acá para ayudarte. Muchas gracias. Bien, pues entonces muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a dar paso entonces a la sesión de preguntas y respuestas. En verdad yo agradezco su presencia porque, bueno, mis amigos son muy valientes, pero ustedes también son valientes porque el tema no es sencillo y menos en México. Entonces, es una oportunidad, yo creo, para todos de madurar, de crecer y de poder tocar estos temas, hablar de estos temas con sinceridad, con prudencia, con respeto, pero también con la verdad. ¿Ok? Entonces, bueno, Norita va a leer las preguntas. Ok, la primera pregunta dice, ¿a partir de cuánto consumo o tiempo de estar expuesto a la pornografía se pueden tener consecuencias, sean emocionales, físicas, etcétera? ¿A partir de cuánto tiempo? Bueno, creo que no lo mencionamos, pero sí hay una diferencia entre el cerebro del hombre y la mujer. El cerebro del hombre capta las imágenes mucho más rápidas que la mujer, entonces el impacto en el hombre es casi de inmediato y la mujer no presta tanta atención hacia eso. Es un tanto difícil por lo que comentábamos. Puede que alguien tenga una exposición a la pornografía y realmente no tenga ningún efecto, y alguien tenga más curiosidad, que le dé la curiosidad de, me gustó esta escena, quiero pasar a otra escena similar, y a otra escena similar, esta escena ya no me satisface, paso, no sé, con otro tipo de pornografía, así hasta ir subiendo, y cuando no te das cuenta, pues ya estás pues inmiscuido, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. Sí, bueno, como son nada más 3 preguntas, voy a tomarme la libertad de explicar un poquito más. El punto aquí es que es como, no sé si han visto esas gráficas que todos vimos en la secundaria, que va subiendo, subiendo, subiendo y de pronto, ¡fum!, se dispara. Se llama exponencial. Entonces, así es la pornografía. Empieza
empiezas a consumir y no sabes exactamente cuándo ya llegaste al punto en donde se va a disparar hacia arriba y ya va a ser incontrolable. O sea, es como una máquina de ferrocarril que empieza a tomar vuelo, y luego ya no la paras. Sencillamente no la paras. Y como explicó Eric, es un poco como jugar a la ruleta rusa. A ver, sí, un poquito más, le doy clic, me está gustando, más, y de pronto cruzas el umbral y ya perdiste el control. Sencillamente ya perdiste el control, ya la química en el cerebro se empieza a producir cíclicamente en este ciclo adictivo y ya va a ser muy, pero muy difícil de salir. Entonces, es difícil de responder esa pregunta. La pornografía afecta de manera distinta a cada persona y no es siempre un patrón igualito en cada uno, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación. La siguiente pregunta dice, ¿qué pasa con las películas en Netflix, Amazon Prime? Películas que pareciera que no, pero que tienen una muy explícita forma de hacer parecer que no pasa nada. Sí, es una muy buena pregunta. No solo en Netflix y Amazon Prime, desde los anuncios para llantas ya sale la chava con poca ropa y bueno, lo que sea que anuncien va acompañado de piel femenina. Entonces, ese es el llamado pornografía suave, ¿no? Empieza a atraer y tú dices, no le hago daño a nadie, sí, todavía, porque después vas a querer más y luego ya vas a empezar a pagar y ya se complica terriblemente esto. Entonces, sí hay que tener cuidado con lo que vemos. No sé si todos aquí son creyentes o no creyentes, pero sea lo que sea que tú seas, creyente o no creyente, hay que tener cuidado con lo que vemos porque los ojos nunca se sacian, ¿no? Siempre quiere ver más, el ojo siempre quiere ver más. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado. Y pues también como lo vimos a través de los años, como que se ha hecho más normal la pornografía, o sea, como les comentaba, pues antes solo se transmitían en un cine para adultos, pero pues ahora ya está disponible para todos. O por ejemplo también en el cine, pues ven que hay películas de clasificación A, hay películas de clasificación C, pues que no es como apta para niños. En esas películas pues puede venir lenguaje grosero, puede venir actos sexuales, es decir, es como que una clasificación para adultos. Entonces, por así decir, la pornografía pues no es ilegal en México. O sea, es ilegal cuando es sobre abuso sexual infantil o cuando es de esclavitud o trata de personas. En ese punto sí es ilegal, pero la demás pornografía no es ilegal. Entonces, por lo tanto, pues las películas que se encuentran en Netflix y Amazon Prime pues, están permitidas legalmente en el país. Entonces, pues yo creo que ahí es más de cada persona, igual del control de los padres que tengan sobre los celulares, la tablet de sus hijos, que bloqueen ciertas páginas o ciertas aplicaciones donde pues acceden fácilmente a este tipo de contenido, que pues lo pueden ver en cualquier instante. Entonces, en sí, pues no es ilegal la pornografía, solo si se trata de abuso sexual infantil o trata de personas. Y la última pregunta dice, si no creo necesitar ayuda profesional porque no soy adicto,
pero quiero disminuir o eliminar mi consumo de porno, ¿qué puedo hacer? Muy buena pregunta, muy sincera. Yo te recomendaría lo que dijo Jesucristo, que comentó Eric, no tengas nada que ver con eso. Huye. O sea, no es algo que, bueno, pues saber hasta dónde sí y ya más ya no, sino sencillamente huye, elimínalo, cero, es mejor cero que algo. Entonces, ese es el mejor consejo. Parece simplón, pero no es simplón, es muy sabio. Cero. Huye, no tengas nada que ver. O sea, la Biblia con pocas palabras dice mucho y por eso es la Biblia, por eso es un libro especial, porque hay muchísima sabiduría en lo que dice. Y cuando dice no tengas nada que ver, es exactamente eso, no tengas nada que ver, huye. Entonces, esa sería mi respuesta para quien hizo la pregunta. Eso es lo mejor. Que esto afecta a mucha gente, sí, y llega el momento en que la justificación llega a ser, pues es que todos lo hacen. Pues sí, casi todos. Hay algunos por ahí que no lo hacen, pero efectivamente sí, casi todos lo hacen. Ha habido jóvenes que me han dicho a mí, bueno, sí, ahorita porque yo estoy chavo, pero mira, ya cuando yo tenga mi pareja y tenga una relación formal, estable, seguro esto lo voy a dejar. Y saben que yo sé de casos de la iglesia en donde él ya tiene esposa, ya tiene hijos y no puede dejar eso. Sencillamente no puede. Oye, pero está su esposa ahí en vivo y a todo color. Bueno, se acostumbró tanto que no puede. Y es realmente un mega problema. O sea, esta pareja no se ha divorciado solamente porque Dios es grandísimo, pero es un mega problema. Todas las consecuencias que mencionó Eric, depresión, divorcios, aislamiento, todo eso, se dice muy rápido, pero disfunción eréctil, yo quisiera que a un joven de 25 años, 28 años, batallara con disfunción eréctil. Es un problemón a esa edad. Bueno, a toda edad, pero a esa más. Es un problemón que te retraiga socialmente y estés ahí en la soledad viendo tu celular. Es un problemón que te divorcies por la causa de la pornografía. O sea, cada uno de esos renglones que expuso Eric realmente son para llorar, son problemas enormes que, bueno, se tienen que exponer rápido porque no queremos que la conferencia dure 5 horas, pero se podrían hablar muchas horas de cada una de esas consecuencias y por eso mismo el consejo más sabio de Jesucristo y de los científicos es no tengas nada que ver. Entonces, no es simplón, que es fácil, si ya tuviste algo que ver, abandonarlo, ¿es fácil? No, no es fácil. Yo he estado en situaciones de consejería con jóvenes que tienen esta situación y no es fácil. Es cosa de meses, pero sí se puede. Sí se puede. Pero sí, el primer paso, como dijo Eric, es confesarlo, pedir ayuda, decir, oye, creo que esto ya me está atrapando, ayúdame. Y gente madura, prudente,
te va a ayudar. Pero sí hay que tomar la decisión valiente de pedir ayuda. De otra manera, te vas a morir tú solo en ese problema y te va a acabar. En serio, es un túnel muy oscuro y es muy difícil encontrar la salida. Muy, muy difícil. Por eso dicen los científicos, es más peligroso que cualquier otra droga. Y créanme que hay drogas terribles. Ya para que los científicos, no los cristianos ni los moralistas, los científicos psicólogos digan que la pornografía es más peligrosa que cualquier otra droga, es porque es de veras de temer. Entonces, bueno, ya con esto termino. Mil gracias por su presencia. Espero que haya sido informativa, que haya cumplido con sus expectativas. A todos ustedes que se tomaron la molestia de venir aquí presencialmente y que hayan sido edificados. Muchas gracias y les deseamos una muy feliz Navidad y felices fiestas ahora en diciembre. Que Dios los bendiga.